Muy buenas tardes con todos los estudiantes que ya están conectados. Bienvenidos a esta sesión de clase sincrónica. En esta oportunidad para avanzar con otro de los temas correspondiente al sílabo. Según está determinado en el sílabo correspondiente de la asignatura, pues tenemos ya abarcado el primer tema. El primer tema que es la presentación del sílabo como tal y todas sus condiciones. El segundo tema, epistemología y economía, dentro de lo cual pues hay dos temas, uno relacionado con la epistemología y el otro de la economía como ciencia. Entonces, a partir de aquí, ustedes tienen la tarea de elaborar una síntesis sobre el tema analizado. En esta tarde también quiero mencionar que el tema 3, los aspectos metodológicos en la evolución del pensamiento económico, a partir de una lectura de un libro de Landry y Colander del 2009 sobre la evolución del pensamiento metodológico de la economía, pues ustedes van a tener que elaborar un resumen sobre justamente estos aspectos metodológicos y esa tarea está desarrollada en la guía de estudio correspondiente, pero igualmente la voy a subir ya definidos los temas para cada grupo en el aula virtual para que ustedes le pongan atención. Pero esa tarea la subo durante la semana y será hasta la siguiente semana que deban de entregarla. Hasta el viernes tengo entendido que van a entregar la primera tarea y quedaría para la siguiente semana esta segunda tarea. Entonces, este tema, ustedes lo van a abarcar, lo van a leer, lo vamos a comentar en la siguiente clase, pero hoy día vamos a compartir el tema sobre los modos de producción que se da en la economía, el cual no tiene tarea que desarrollar. Entonces, si me lo permiten y si me confirman si se observa, voy a compartir la diapositiva que tengo preparada para el efecto. Si me confirman, por favor, si se observa. ¿Alguien que... Sí, profesor, sí se aprecia. Sí, se observa. Sí. Bien. En los dos anteriores temas, pues habíamos hablado de un aspecto sumamente importante que es los conceptos preliminares respecto a la epistemología de la economía y hablábamos de todo el proceso de investigación que han seguido los grandes hombres a lo largo de la historia para proponer los distintos postulados de las ciencias económicas y las bases y la estructura de contenido que tiene la ciencia económica y que se estudia durante toda la carrera. En la segunda parte, pues ya vimos el por qué razón, cuando nace la economía como ciencia a partir de la obra de Adam Smith, por qué razón la economía es una ciencia, porque estudia el ser humano, y qué tipo de ciencia es la economía que está dentro del esquema de las ciencias sociales. Y habíamos dicho que todo esto corresponde pues a la parte de la epistemología, y en el tema que ustedes van a trabajar pues se encuentra lo desarrollado en cuanto a la metodología como tal. Y decíamos en las primeras clases que la economía, que la epistemología también tiene que ver con el contexto histórico en el cual se desarrollaron los grandes pensadores. Y para ello un poco hay que hacer un acercamiento hacia lo que se conoce como los modos de producción, ¿verdad? Que es el tema que voy a desarrollar en una corta presentación a manera de síntesis de estos temas, que indudablemente si a alguien le interesa, pues puede dedicarse a estudiar y a leer, porque hay cualquier cantidad de información sobre esto, y es muy importante porque así podremos entender el funcionamiento actual de la sociedad en la que nos desarrollamos. Partiendo de un concepto sencillo de modo de producción, dice que es la particular organización de ideas, reglas y procedimientos e instituciones creadas por una sociedad para resolver sus problemas económicos.
Es decir, cuando hablamos de modo de producción, entonces estamos hablando de la forma como se organiza una sociedad, que históricamente, como lo vamos a ver, ha sido muy distinta. La actual sociedad en la que nos desarrollamos tiene características muy distintas a aquellas que ya pasaron hace siglos. El modo de producción señala la forma y características de la producción de bienes materiales necesarios para la existencia del hombre. Es decir, en las primeras épocas de la humanidad, pues no teníamos el desarrollo de la industria, por ejemplo, no teníamos el desarrollo de la tecnología y vivíamos en una sociedad que estaba organizada en función de la artesanía, en función de la producción de metales preciosos, en la producción de objetos a partir del hierro, por ejemplo, o de la agricultura. Entonces, en función de eso se organizaba la sociedad. Y en todo caso, como dice el tercer párrafo, es el elemento básico que permite explicar y comprender la naturaleza de la sociedad. Y yo quisiera que en este punto ustedes marcaran dos cosas que son fundamentales para la asignatura que nos compete. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de modo de producción, estamos hablando de la existencia de la estructura productiva de una sociedad. Y vamos a ver cómo se desarrollaba esa estructura productiva a lo largo del tiempo. Y el segundo elemento importantísimo es las relaciones sociales o la división de clases que se daba en cada una de estas formas de producción o de modos de producción o de organización de la sociedad de tiempo en tiempo. Entonces, dice también que el modo de producción se forma por la unidad dialéctica de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿verdad? Ahora, actualmente nosotros tenemos relaciones de producción entre los empresarios y los obreros, entre el Estado y los funcionarios públicos. Hace mucho tiempo no era así. Un modo de producción no se da de una forma pura. Dice, en toda sociedad o formación socioeconómica coexisten simultáneamente varios modos de producción en un entrelazamiento complejo. Es decir, aquí lo que quiere dar a entender es que no todos los países, no todas las sociedades están organizadas de la misma manera. No es lo mismo una organización social o modo de producción en los países ricos, por ejemplo. En los países ricos la estructura de la producción y las relaciones de producción son totalmente distintas a los países que se conocen como en desarrollo o las economías emergentes, que es el concepto que se utiliza actualmente para identificar a países como China, como Rusia, como Brasil, como México, que son, o como los tigres del Asia, llámese Corea del Sur, Singapur, Taiwán, etcétera, ¿verdad? Entonces son países que tienen una estructura productiva muy distinta a los países ricos y muy distinta a los países pobres. Entonces son economías que están en pleno proceso de crecimiento y desarrollo sin alcanzar todavía el grado de industrialización óptimo y de una organización de la población con estándares de calidad en su nivel de vida. Y también no es lo mismo pensar la estructura de la producción y las relaciones de producción en economías como las nuestras, que somos en desarrollo, o también antes conocidas como subdesarrolladas. Ahora se conoce como economía en desarrollo. Ecuador está identificado como un país con una economía en desarrollo. Antes se lo llamaba país subdesarrollado, cosa que sonaba medio fea, pero era la realidad. Entonces, ahora podemos decir que somos una economía en desarrollo, porque así se identifica a los países que tienen una renta per cápita que está en el orden de los 5.000 a 10.000 dólares por cada habitante. Entonces, de eso estamos hablando, es decir, de que en el mundo actual coexisten distintas formas de organización, distintas formas, pero dentro de un sistema de producción llamado capital. Los modos de producción o sistemas que se han desarrollado históricamente se habla desde la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo o liberalismo económico, el socialismo como su fase inicial para llegar al comunismo o economía centralizada. Entonces, históricamente, siglo tras siglo, se fueron desarrollando cada una de estas formas de organización en base
a cómo iba avanzando la sociedad, en base a cómo se iba incrementando la población, en base a cómo se iban desarrollando las actividades productivas y sobre todo en los últimos, en los últimos modos de producción, el desarrollo de la tecnología y de todos aquellos fenómenos económicos que se han desarrollado en las últimas décadas, como por ejemplo el desarrollo de la tecnología de la información, también conocidas como TICs, el mundo de la globalización, el fenómeno de la mundialización, el tema del regionalismo económico, que es la integración económica entre los países, el desarrollo del comercio mundial, la eliminación de fronteras y una serie de cosas que han pasado que ya han cambiado la estructura de la sociedad y ya no se piensa solamente en los mercados internos, sino que las economías piensan en expandirse hacia mercados internacionales. Pero vamos a ver qué nos dice en síntesis cada uno de estos modos de producción que se han desarrollado, como para tener una idea bien clara a la hora de estudiar el pensamiento económico de cada uno de los grandes representantes, porque como decía anteriormente también, el contexto histórico en el que se desarrollaron, cuando nacieron, cuando vivieron, cuando emitieron sus teorías, pues marca la pauta para entender las políticas y las medidas y todas las teorías que estos grandes hombres propusieron. Entonces, en ese sentido, pues vamos a observar que en primer lugar la comunidad primitiva era una forma de organización de la sociedad que se inicia con el ser pensante. Implicaban lazos de sangre, es decir, tenían un concepto de propiedad comunal. Los utensilios, las herramientas y demás cosas pertenecían a toda la comunidad. Esa era una sociedad, se dice normalmente incipiente, sin mucho desarrollo, sin tantas diferencias. Su economía era de autoconsumo, por lo tanto no existían los excedentes, es decir, la gente producía para su autoconsumo, para compartir con los vecinos, con la familia, con la gente de las comunidades. No existían las clases sociales y estaban divididos en clanes y en tribus, es decir, era la primera época de la humanidad, la forma como se fue desarrollando. Les voy a pedir un favor, me esperan 2 minutos que voy a provisionarme de agua porque se me reseca la garganta y después me quedo disfónico o afónico, como se llame. Así que yo les ruego me esperen 2 minutos que ya regreso. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la espera y por la comprensión. Entonces decíamos que la comunidad primitiva pues era una economía, tenían una economía de autoconsumo y no existían las clases sociales y estaban divididas en clanes y tribus. Si ustedes recordarán, o si ustedes han podido ver algunas películas, por ejemplo, de Jesucristo, o algunas películas o reportajes acerca de este tipo de sociedades, pues observamos en imágenes que la forma como convivían, cómo se desarrollaban. Aquellas personas que les gusta leer la Biblia, por ejemplo, pueden tener una idea clara de cómo era la convivencia en la época de Jesucristo, por ejemplo. Entonces, cuando había las tribus, cuando todo el mundo compartía en común. Entonces, esta comunidad primitiva ya traída al mundo de la economía, pues se desarrollaba de esta manera. Sin clases sociales, estaban divididos en clanes, en tribus, pero todo era compartido, todo era en común, es decir, no había diferencias de pobre, de rico, de distintos tipos de diferencias que en los actuales momentos sí existen, ¿verdad? Entonces, el gobierno
se da por medio del matriarcado y posteriormente el patriarcado, que era el hombre más viejo y con mayor experiencia. Es decir, no existía la figura del Estado como la conocemos actualmente, sino que dentro de las comarcas, dentro de las tribus, pues la gente se manejaba y siempre había un líder, ¿no? Alguien que representaba a esa comunidad. Con la aparición de la agricultura aparece el asentamiento y se vuelven sedentarios, es decir, la agricultura como tal fue una de las primeras actividades económicas de la cual se tiene información, de la cual se indica que es una de las que generó todo el surgimiento del mundo económico, ¿no? Se favorecen las actividades como la alfarería, la industria, el tejido, pero de manera manual, de manera artesanal. Entonces no había, como les digo yo, o sea, la tecnología era casi nula en ese entonces. Al final de la comunidad primitiva y con el mejoramiento de la técnica de producción comienza a haber sobrante y así surge el comercio. El primer tipo de intercambio que se da es el trueque. Entonces, toda este antecedente nos da a entender de que esa sociedad como tal estaba organizada de una manera muy limitada, de una manera al mismo tiempo quizás favorable para la convivencia de los seres humanos de aquella época. Entonces luego aparece, pero ya en la parte final, como dice la lámina anterior, pues en la parte final se van generando los primeros indicios del intercambio comercial, que a la larga viene a ser uno de los elementos más importantes que hay dentro del mundo de la economía. Después de la comunidad primitiva se desarrollan ciertas fuerzas productivas, se generan las actividades económicas como la agricultura, la artesanía, la alfarería, ya empiezan empieza a surgir el comercio. Realmente el comercio como tal surge a partir de esta transición de la comunidad primitiva hacia el esclavismo. Se potencializa el comercio y dentro de esto se produce un bien que no se utiliza para consumo, sino para intercambiar. Es la aparición de la moneda y del oro como moneda. Miren ustedes que ya empezamos a hablar de dos cosas importantes, ¿no es cierto? Primero, el surgimiento del comercio y segundo, la aparición de la moneda y del oro como moneda. Es decir, ya se genera, ya no solamente es sino que se transa a través de una identificación de un medio de cambio, que es la moneda, ¿no es cierto? Aparecen las clases sociales. Si en la parte de la comunidad primitiva no hay distinción de clase, en esta fase de la humanidad, que es el esclavismo, ya aparecen los que tienen más y los que tienen menos, porque en definitiva, la sociedad en cualquiera de sus épocas se limita a eso, ¿no? La existencia del ser humano se divide en dos o tres partes. La primera parte, que son aquellos que tienen los recursos, una segunda parte, que son los que no tienen los recursos y sobreviven de una u otra manera, y aquellos que intentan salir del uno, pero que tampoco llegan a la otra. Es decir, aquellas personas que luchan por un mejor nivel de vida, pero que tampoco alcanzan el nivel óptimo de tener en grandes cantidades, ¿no? Entonces, en la época del esclavismo, pues miren ustedes, aparece el esclavo, que es la persona encargada de trabajar. Ahora hay otra figura que identifica a la mayoría de la población de un territorio o de una sociedad. En ese entonces era el esclavo, ¿verdad? En los tiempos nuestros, ahora, la mayor cantidad de población que se identifica es aquella población que trabaja por un sueldo, es decir, llamado el trabajador o los obreros o los empleados, ¿no es cierto? Entonces, en ese entonces, la mayor cantidad de personas estaba representada por los esclavos. Si nosotros vemos las estadísticas actuales, la mayor cantidad de gente que habita en un país está representada por los obreros o por las personas que trabajan en relación de dependencia. La menor cantidad está representada por aquellos que son empresarios, que tienen propiedades o aquellos que tienen cuenta propia, o sea, que hacen ingresos por cuenta propia. Pero si nosotros vemos cómo está compuesta la sociedad actual, vemos que la mayor cantidad de gente está identificada como aquellos que tienen un trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Entonces,
El segundo elemento de la clase social en aquella época era el esclavista, es decir, el dueño del esclavo, y no solo de él, sino de su mujer, de sus hijos y de su propia vida, y de todas las grandes extensiones de tierra que había. Es decir, el esclavista de aquella época ahorita es identificado como el hacendado o como la burguesía desde el punto de vista de una teoría económica, o aquellos que tienen los medios de producción, los grandes empresarios, ¿no? Que son las personas que son dueñas de la gran cantidad del capital existente en una sociedad. En ese entonces se los llamaba los esclavistas. Los hombres libres se dedicaban al comercio, que el cual alcanzó un gran auge. Es decir, había un tercer componente de esa sociedad que eran los hombres de negocio, que no eran ni esclavos, que tampoco eran los dueños de todas las propiedades. Surgen la ciencia y las artes, surgen las grandes ciudades como Mesopotamia, Fenicia, Egipto y Roma. Es decir, fue una época de la sociedad. Y más que cualquier parte histórica del estudio que podemos hacer, a mí siempre me interesa que como estudiantes de economía quede grabado este pequeño detalle. Es decir, en esta lámina de aquí se sintetiza cómo estaba organizada la sociedad en aquella época. Esclavo, esclavista y hombres de negocio, que eran los tres elementos más importantes del conjunto de la población de aquel entonces, ¿no? Entonces, muy distinto a la sociedad primitiva, donde no había este tipo de división en clases sociales, sino que todo era para la comunidad. En el feudalismo, que ya es otra época de la historia de la humanidad, pues inicia con la caída de Roma en el poder de los bárbaros. También puede haber muchas películas que podamos observar respecto a la caída del Imperio Romano o del Imperio Romano en su conjunto, de un feudalismo también, y se puede observar cómo se desenvolvía la sociedad en aquella época. La población se refugia en el campo, se abandonan las ciudades y disminuye la actividad económica en aquella forma de organización. La cultura disminuye su importancia y se concentra en los monasterios cristianos. La iglesia juega un papel fundamental y rector de la vida, de la vida social. Todo el arte se consagra a Dios y un sistema económico y social basado en el vasallaje al señor feudal. Y aquí, como ustedes pueden apreciar, pues, la estructura productiva en el esclavismo sigue siendo la agricultura, sigue siendo el comercio, sigue siendo la producción de la alfarería. En el feudalismo toma más fuerza, asimismo, el tema del desarrollo de la agricultura. Y hay una teoría que vamos a hablar más adelante que especifica que la grandeza o la riqueza de una sociedad era el desarrollo de la agricultura y que las demás actividades eran totalmente estériles. Pero en cambio había otra teoría que también habla de que la sociedad, entre más metales preciosos tenía, oro, plata, etcétera, más rica iba a ser. Entonces son las grandes apreciaciones o postulados que se manejan al interior de las escuelas del pensamiento económico y que se desarrollan en base a la estructura productiva que se desarrollaba en aquella época. Por eso es la importancia de este tema y de concretarlo de manera sencilla, lo más sencillo posible, porque esto es toda una historia que demandaría mucho tiempo estudiarla, pero los puntos básicos son la estructura productiva y la forma como estaba dividida las clases sociales. Entonces, en este caso, el feudalismo, el feudo se convierte en la referencia de propiedad y fortalece la aristocracia al final del periodo, unos 1000 años aproximadamente. Si ustedes ven la diferencia, en el esclavismo era el esclavista el dueño de todo. En el feudalismo es el señor feudo el que era el dueño de todas las cosas. Además del señor feudo surgen los burgos, los oficios y los hombres libres, que llamados villanos. Se refuerza el comercio a través de las ciudades y las ferias comerciales. Se genera la primera asociación comercial importante después de la antigüedad, que se llamó la Liga Hanseática. Y aquí también se genera el desarrollo del libre pensamiento y de las artes, que marca el final de este periodo. Es decir, había una estructura productiva, ¿no es cierto?, basada en la agricultura, basada en los oficios, basada en el comercio. Y tenía una estructura, unas relaciones de producción basada en el señor feudo, ya no en
en el esclavista, sino en el señor feudo, ¿verdad? A partir de allí, pues, en el feudalismo clásico, los individuos veían limitada su capacidad para desarrollar las actividades económicas, porque todo estaba bajo el poder de unas pocas personas. Aquí hay algunas cuantas cosas que, por ejemplo, los pactos feudales obligaban a los campesinos a moler en el molino del señor, a coser en su horno y a herrar en su herrería. Estos eran los monopolios señoriales. El señor incluso podía tener derecho de primicia, es decir, derecho de vender sus productos antes que nadie. La tierra, principal riqueza económica, no podía comprarse o venderse libremente. Incluso un bien económico como el trabajo no circulaba libremente. Es decir, todo estaba basado en lo que permitía o en lo que decía o en las decisiones del feudo, ¿no? En las ciudades, los gremios, asociaciones de mercaderes y artesanos limitaban la cantidad, calidad y el precio de las mercancías, con lo que se eliminaba la competencia y se limitaba el desarrollo de las actividades industriales. Es decir, era una sociedad que funcionaba de esa manera. ¿Sí? En la comunidad primitiva funcionaba de una manera, en el esclavismo funcionaba de otra manera y en el feudalismo de otra manera. Pero todo estaba circunscrito a esos dos elementos, la estructura productiva y las relaciones sociales o relaciones de producción. Luego de ellos pasaron muchos siglos, y a partir justamente de la revolución y del desarrollo de la economía como ciencia, pues aparece y surge un modo de producción llamado el capitalismo. Que miren ustedes que la comunidad primitiva, el esclavismo y el feudalismo ya no existen como modo de organización de la sociedad, ¿sí? Ya desaparecieron históricamente. Esa forma de organización y de producción y de relaciones sociales no existe y yo creo que no va a existir nunca más. ¿Por qué razón? Porque vino el capitalismo a romper con todo ese sistema, a anular todas esas formas de producción, a anular todas esas relaciones sociales y crea un nuevo modo de organización de la sociedad llamado capitalismo o liberalismo económico, el cual es sustentado a partir de la obra del gran Adam Smith y de los cuatro fantásticos de la escuela clásica, que lo veremos y lo estudiaremos más adelante. ¿Qué característica tiene este sistema capitalista, que es el que vivimos actualmente? Nosotros estamos viviendo bajo un esquema de un sistema capitalista, pero partido en diferentes formas, como le mencionaba hace un rato. Es decir, un capitalismo se vive de manera distinta en los países capitalistas, otro capitalismo se vive en países en desarrollo y otro se vive en la economía emergente, ¿verdad? Entonces, este capitalismo, a partir de la revolución industrial, trajo el capitalismo. Es decir, la revolución industrial fue fundamental. A la final, ustedes han de haber visto alguna película también o han leído algún libro acerca de la revolución industrial y todas las consecuencias positivas que esto acarreó. O sea, fue una transformación total de la estructura productiva. Recuerden que esos son los dos elementos que guían este tema. Sí, la estructura productiva en el feudalismo y el esclavismo eran totalmente distintas a la forma como llegó a ser a partir del capitalismo con la incorporación de los avances que generó la revolución industrial. El mercado, un elemento muy importante. Aquí ya aparece un elemento que es fundamental. En los modos de producción anterior había el desarrollo del comercio, había el desarrollo de otras actividades, pero ya el capitalismo crea la figura del mercado como tal. Es decir, se convierte en un elemento importante. Y surgen naciones importantes como España, como Portugal, como Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos, donde se genera un aprovechamiento más óptimo de todos aquellos resultados positivos de la revolución industrial. Y son los países que a la larga se convierten en los conquistadores de otras naciones, ¿verdad? Pero son los países que históricamente han progresado, han sido los grandes inventores, han desarrollado estructuras productivas mucho más avanzadas e industrializadas que la nuestra. A partir de esto, entonces mueren los feudos y la población llega a los burgos o a las ciudades. Es decir, se genera
una mayor libertad de circulación, porque en la época del esclavismo, pues no todo el mundo tenía la capacidad de ser libre. En la época feudal, quienes tenían menos recursos estaban sujetos a las condiciones que determinaba el señor feudal. Pero en el capitalismo prácticamente se rompen todas las ligaduras, se rompen todas las restricciones y surge el mercado y surge la libertad de las personas para poder accionar en el mundo económico, ¿verdad? Por eso dicen, mueren los feudos y la población abre, se empiezan a desarrollar las grandes ciudades. Su economía es una economía del mercado. El mercado identificado como aquel lugar donde se compra y se vende los diferentes productos y servicios que se generan en la sociedad. Si la figura del mercado surge a partir del capitalismo, pues como un mecanismo de encuentro entre los productores y los consumidores. Hay el mercado de productos donde se compra y se vende productos. Hay el mercado de servicios donde se compra y se vende servicios. Por ejemplo, en el primero se compra leche, se vende leche, se compra pan, se vende pan, se compra ropa, se vende ropa. En el segundo, en el mercado de servicios, por ejemplo, usted solicita una asesoría para diseñar una casa, eso se lo presta un arquitecto, es un servicio que le presta el arquitecto. Se le daña su carro, va a un taller y en ese mercado así, todo invisible, se comunican el que arregla el carro y usted que quiere que su carro sea arreglado. Entonces ahí hay un acuerdo entre ambas partes, ¿verdad? Entonces a eso se le llama mercado, el mercado de servicios donde funciona la educación. Por ejemplo, en una escuela privada va un padre de familia y hace un acuerdo de servicio con esa escuela privada para sus hijos. Entonces existen ese tipo de mercado. Existe el mercado de dinero, donde se compra y se vende dinero. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de las instituciones financieras. Y esa figura del mercado surge dentro del capitalismo, ¿verdad? El mercado de divisas, donde se compra y se vende distintas monedas. Usted va, por ejemplo, de viaje a Colombia, no va a poder utilizar el dólar abiertamente. De pronto hay algunos locales o algunos almacenes o restaurantes donde usted pueda pagar en dólares, pero en la generalidad de la situación, usted tiene que utilizar la moneda local. Para poder utilizar el peso colombiano, teniendo usted dólares, usted tiene que acercarse a un mercado de divisa donde va a cambiar. Usted va a comprar peso colombiano y va a vender dólar. Entonces ahí se da el proceso de compra-venta en ese mercado que surge bajo la figura del capitalismo como modo de organización de la sociedad. El mercado de divisas, que es el que he mencionado, y también el mercado bursátil. El mercado bursátil donde se compra y se vende papeles. Es decir, si usted tiene dinero, por ejemplo, y no quiere gastarlo, usted dice, ¿qué hago con este dinero? Tiene $2,000 y no sabe qué hacer. No se lo quiere gastar, no se lo quiere regalar a la enamorada, no se la quiere comprarle nada a los padres, quiere invertir ese dinero. Entonces, ¿pero dónde lo invierte? Si usted está estudiando, no tiene tiempo para atender un negocio, no puede ir al mercado de bienes o de servicios. No puede ir al mercado financiero porque definitivamente las tasas de ahorro son muy mínimas. Por $2,000 en 6 meses le dan apenas $20 de interés. Entonces usted quiere ganar más. Entonces va y se acerca al mercado al mercado bursátil o mercado de papeles y entonces tiene varias opciones allí de poner esos $2,000 en bonos, por ejemplo. Usted compra bonos, usted entrega sus $2,000 y hay una empresa o hay un estado que le entrega un papel que se llama bono. Ese bono le genera a usted ganancia porque cada mes va a recibir intereses por haber entregado su dinero. Entonces, ese mercado se llama el mercado bursátil, donde usted, por ejemplo, tiene otra opción de decir, bueno, hay un mundo de empresas que necesitan dinero, las empresas ponen a vender sus acciones en ese mercado y usted las compra, $2,000 en acciones en la empresa tal. Y usted está tranquilito ganando dividendos mensualmente o anualmente con esa plata. Son los mercados que funcionan en la economía y todo esto surge a partir de esta forma de organización de la sociedad que es el capitalismo. En el capitalismo todos tienen derecho a la propiedad privada
y era la base del Estado. Es decir, la forma como está organizada la sociedad en este sistema tiene que ver con la existencia del Estado como tal, que surge ya a partir del capitalismo. Antes, ustedes observan, no existe el Estado como figura y componente del sistema económico o del modo de producción. Es en el capitalismo donde aparece la figura del Estado. De hecho, que aparece en lo que se conoce como el mercantilismo, que fue una fase de transición hacia el capitalismo, que lo vamos a ver más adelante también, pero que ya en el capitalismo como modo de producción, pues el Estado se convierte en una de las figuras principales. Y la propiedad privada, representada por todas las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes o microempresas, esa es la propiedad privada, la que desarrolla la producción. Entonces, son dos elementos que antes no existían, pero que empiezan a existir a partir del capitalismo. También se da la libertad de empresa cuando se asocian para producir bienes y servicios. Por ejemplo, usted quiere crear una empresa, cumple con los requisitos y tiene su empresa. Nadie le pide, siempre y cuando cumpla con la parte legal y con la parte de tener los requisitos que le acreditan a usted que va a ser un empresario. Eso no hay problema. En este sistema no existe dificultad siempre y cuando usted haga algo lícito, una actividad lícita y que esté amparada en la ley. Entonces, existe la libertad de empresa. Existe la libertad de mercado también, el libre mercado. En muchas ocasiones esto es contradictorio porque hay países donde el gobierno todavía mete su mano en muchas actividades económicas, en muchas actividades que realizan los demás agentes económicos. Les pongo un ejemplo clarísimo de cómo interviene el Estado. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita, mire que le pongo un ejemplo actual, el Ecuador, el presidente tenía que incrementarse o ver la posibilidad de que se incremente el salario mínimo vital justo en esta semana, y se dio la posibilidad, porque la ley lo dice así, de que los empresarios con los trabajadores se pongan de acuerdo para un incremento aceptable para ambas partes. Pero ¿qué resulta? Que no se pusieron de acuerdo, es decir, nunca se han puesto de acuerdo. Y el Estado, bajo ese mecanismo de intervención, pues ha intervenido, valga la redundancia, en la fijación del salario. ¿Cuál fue la decisión? De que no se incremente el salario básico unificado, que se queda en los $400 que viene siendo durante todo el año. Entonces, el Estado intervino ahí, pero de todas maneras existe la libre posibilidad de que los empresarios se pongan de acuerdo con determinados grupos de la población que tienen capacidad para negociar un mejor salario, pero la mayoría de las personas que acceden a un trabajo en el actual momento estarán supeditadas a ganar un salario básico, ¿verdad? Sobre todo al nivel de las empresas. El gobierno no quiso afectar esa parte, pero en cambio a eso va a aplicar algunos tipos de incentivos. Según leía yo al mediodía o escuchaba al mediodía en la televisión y en el periódico que leía de manera a nivel de internet, pues el gobierno va a generar un determinado monto a nivel de bonos para aquellas personas y con eso compensar de alguna manera el que no se haya incrementado el salario básico. A ver, aquí hay teorías que hablan de las consecuencias de subir de manera abrupta el salario básico y hay otras que hablan de los beneficios que tiene que el que se genere un incremento como tal. Es decir, pero este es una demostración de cómo dentro de un sistema capitalista de organización de la sociedad, el Estado tiene mucho que ver para la toma de decisiones y el funcionamiento de los demás agentes económicos. O sea, la figura del Estado es fundamental en el mundo económico. No está ahí por estar, sino que es parte de todo ese conjunto, de todo ese sistema que vivimos actualmente. En términos de clases sociales, en la lámina anterior veíamos la estructura productiva, es decir, en el sistema capitalista se puede desarrollar cualquier actividad siempre y cuando la gente tenga cómo hacerlo, ¿verdad? No hay limitaciones en cuanto al desarrollo de las actividades productivas.
están supeditadas a las condiciones de la naturaleza, están supeditadas al capital que tengan las personas, pero no hay una limitación para no crear empresas. O sea, hay ciertas limitaciones de otro orden, pero en términos de restricción, porque alguien lo dice, como en el caso del feudo o del feudalismo, del esclavismo, no existe eso. O sea, el Estado está para regular, pero hay la posibilidad de crear empresas. O sea, ustedes como estudiantes de economía pueden crear su empresa, pueden desarrollar su emprendimiento y existen las condiciones para que eso ocurra. En términos de clases sociales o de relaciones de producción, como les decía hace un rato, las clases sociales son dos. El capitalista, que son los dueños de la producción y los bienes de producción, la fábrica, las maquinarias, los equipos, las grandes instalaciones, esos son los dueños, son los capitalistas. Y lo llamado capitalista o también identificados como la burguesía. Y una gran mayoría de la población que son identificados como los obreros. Estos venden su fuerza del trabajo al señor capitalista, es decir, no tienen más cosas que ofrecer que su capacidad para generar unas determinadas tareas, ¿verdad? Es decir, el obrero no tiene capital, no tiene instalaciones, no tiene tierra, no tiene fábricas, no tiene vehículos, no tiene nada. El capitalista, en cambio, tiene todo eso y lo pone en riesgo a la hora de hacer una actividad económica para dar trabajo y para poder obtener ganancia. La diferencia entre capitalistas y obreros crearon muchos conflictos. O sea, esta es una situación que viene desde hace siglos, pero que históricamente ha sido la lucha de clases, la llamada lucha de clases entre los que tienen y los que no tienen. Así está constituida la sociedad, son muchos siglos que ha sido así, seguirá siendo así porque las estructuras de la sociedad están creadas. Es decir, existe la posibilidad para que muchas personas llegando a un nivel de educación o arriesgando determinado capital, puedan progresar y convertirse de gente que no tiene en gente que tiene. Y hay muchos ejemplos, aquí mismo en nuestra ciudad de Manta, hay muchos ejemplos de gente que no teniendo nada, ahora tiene y que se han convertido en gente que tiene muchas posibilidades para invertir, que son empresarios. Y hay mucha gente que teniendo posibilidades nunca han aprovechado esas oportunidades y siguen viviendo como hace 30, 40, 50 años, sin que tengan en su mente una visión de progreso, de renovación, de desarrollo. Por eso es que la nueva generación, que son ustedes, están llamadas a cambiar esta estructura de la sociedad en nuestro territorio, en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes, los profesionales, que logren progresar, que logren generar trabajo, que logren crear nuevas empresas, sin duda alguna van a ser los nuevos capitalistas, la nueva gente, la nueva generación que va a dar progreso tanto de manera personal, a nivel de su familia y a nivel de la ciudad. Porque es indudable y está demostrado científicamente que la educación transforma la vida de las personas. Que una persona con dinero, con educación y dinero puede progresar mucho más que una persona que solamente tiene dinero. Hay casos excepcionales, usted me puede decir, hay casos excepcionales de gente que no tiene educación y que es rica, existen esos casos, pero la generalidad es que una persona con niveles de educación va a transformar la estructura misma de su vivencia, de su forma personal de ser y su familia, y con ello contribuye a que la ciudad crezca mucho más, ¿no? Porque sin duda alguna, si usted, por ejemplo, invierte en un negocio y le va bien, pues va a generar más empleo y más familias se van a beneficiar de ello. Por eso es que a nivel de la facultad nosotros insistimos en el tema del emprendimiento, en el tema de la inversión, en el tema de pensar de manera distinta, de querer abarcar cosas mucho más importantes porque la carrera lo permite, porque economía es una carrera que le da al estudiante una visión muy amplia de nuevas oportunidades que se dan en la vida. Es decir, con un profesional de economía tiene un amplio campo de desarrollo que si sabe aprovechar las oportunidades en el futuro, pues van a ser los nuevos empresarios de la ciudad. Tenemos casos o las nuevas personas que vayan a dirigir las actividades económicas dentro de la ciudad. Tenemos ejemplos de estudiantes que han progresado, que en este momento están ubicados siendo gerentes de banco, siendo empresarios, siendo dueños de empresas, que le dan una capacidad
a la facultad para decir que de una u otra forma hemos contribuido para que ellos puedan tener el acceso a ese tipo de cosas. Es decir, somos parte de todo ese progreso de las nuevas generaciones. Y ahora con ustedes, pues empezamos todo este trayecto de 8 semestres para que usted se capacite de la mejor manera, tome interés por la carrera y pueda desarrollar a futuro una actividad que le permita una transformación de su vida personal y de su familia. Así que las oportunidades están allí. Y estamos en un sistema que lo permite. Es un sistema que, si bien es cierto, tiene una gran mayoría de gente representada por la gente trabajadora, pero que en definitiva, dentro de ese mundo pueden existir oportunidades para que unos pasen a ser parte del otro grupo, es decir, del mundo capitalista como tal. Entonces, pero no todo ha sido siempre color de rosa, es decir, el sistema capitalista también ha sido un sistema injusto, porque indudablemente aquellas personas que han desarrollado más potencialidades han actuado de manera negativa con aquellas personas que no tienen esas capacidades. Me refiero a la explotación de ciertos empresarios, a ciertos obreros, a que los obreros no tengan un salario muy óptimo, y eso es real, ¿no? A que la sociedad como tal se parta, ¿no es cierto? Y haya esa divergencia de clases, esa discriminación de clase. Entonces, a partir del siglo pasado, los comienzos o fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, surgió un pensador o una propuesta para cambiar este sistema capitalista que desde entonces era injusto. Ahora está un poquito mejorado, pero cuando se inició hace muchas décadas atrás, era un sistema injusto, ¿verdad? Había mucha gente que era explotada, había mucha gente que generaba horas y horas de trabajo y no tenía las compensaciones por esa hora de trabajo. Entonces surge lo que se conoce como el llamado socialismo, como una fase inicial hacia el comunismo o una economía centralizada. ¿Qué ocurría en aquella propuesta? Porque este modo de producción se generó dentro del sistema capitalista y se aplicó en algunos países que ya actualmente no están funcionando como tal. Ahí ustedes recordarán, tal vez han escuchado hablar de la llamada Unión Soviética, el tema de Cuba, el tema de Corea del Norte, el tema de China y el tema de Camboya, por allá, por Medio Oriente, por Asia. También ha habido indicios de que el socialismo se intentó aplicar, pero la mayor representatividad del socialismo en el mundo la tiene la Unión Soviética, y en América Latina de manera específica la tiene Cuba. Entonces, a partir de esas dos regiones se empezó a proyectar la aplicación de este nuevo modo de producción que tenía como fin último la destrucción total del capitalismo y que la sociedad pasara a ser una sociedad socialista en su totalidad, cosa que nunca se logró. En este caso, las primeras cosas que se dieron para que surja esta idea fue que los obreros comienzan a crear sindicatos y aparece el proletariado, la unión de obreros con un mismo fin. Es decir, al sector de los trabajadores, al sector de los obreros, ya no se lo identifica como tal, sino que desde la perspectiva del socialismo, estos pasan a ser el proletariado. En 1917 se inicia un movimiento de estas regiones y consigue tomar el poder, y fue en Rusia donde se creó la primera práctica del socialismo. Se rompe con la relación del capitalista obrero, es decir, una de las grandes misiones que tiene el socialismo es justamente eliminar la lucha de clases, porque en el capitalismo es real que existe la lucha de clase entre los capitalistas y los obreros, es decir, mucha gente que vive su vida trabajando para un empresario, mientras el empresario gana grandes cantidades de dinero, pues el obrero solamente gana su sueldo mensual, cosa que muchas veces no les alcanza, pero esa es una parte de esa composición de la sociedad, ¿no es cierto? Y allí surgen una serie de teorías respecto a cómo puede un obrero mejorar su condición, y eso lo veremos más adelante. Se rompe, como decía, la relación capitalista-obrero y pasa a llamarse proletariado, se elimina o se establece la propiedad pública colectiva, es decir, se elimina la propiedad privada, y se pretende que desaparezcan las clases sociales. Con el socialismo se pretende de que no existan pobres, de que no existan ricos, de que no exista la burguesía, sino que todo se vuelva
común para la gente. Pero aquí, a diferencia de la comunidad primitiva donde ocurría esto, quien mandaría en esa sociedad sería el Estado, porque es el Estado el que regularía todo el accionar de la sociedad. Por eso ustedes recuerdan, si recuerdan al compañerito, queriendo abarcar todos los poderes del Estado para llegar a un socialismo del siglo XXI, eliminando la empresa privada, eliminando que existan ricos, eliminando que existan pobres. Ese era uno de los objetivos, de los grandes objetivos de la Revolución Ciudadana, que lamentablemente no sucedió así. Lamentablemente o beneficiosamente para la economía ecuatoriana, no se sabe, habría que analizar más profundamente si esto era bueno o esto era malo. Rompe los principios del capitalismo y los cambia, es decir, se elimina la propiedad privada, se regulan de mejor manera los mercados, no existen las competencias, sino que el Estado determina quién produce qué y quién produce cuál. Es decir, el Estado es el que determina cómo vive la sociedad en este sistema en su fase superior. Ya no hay libertad de empresa ni de mercado, ahora el Estado se encarga de qué, cómo y para quién producir. Es decir, se eliminan una serie de libertades que ahora tenemos. Por ejemplo, una de las cosas que se le criticó y que estaba dentro de la orientación del esquema socialista del siglo XXI era que el Estado decidía que los jóvenes qué deberían estudiar y asignaba cupos. Entonces era parte de este esquema del socialismo del siglo XXI que tenía sus bases en este socialismo que estamos nosotros mencionando. Fue el sistema más breve y más reciente. El Estado se encargaba de planificar y centralizar las actividades productivas, lo que en Ecuador no se logró a gran escala, pero sí en Cuba, por ejemplo, en Venezuela también se da un poco. El mecanismo para esto era aplicar planes maestros para determinar cuánto producir y para cuánto tiempo. No existe la propiedad privada de producción. Había que darles más a la familia que así lo requieren, se daba a los obreros incentivos de acuerdo a lo que producían. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se expande el socialismo, específicamente en Cuba, llegó en 1960, en Nicaragua en los años 80 aproximadamente, y poco a poco se fue debilitando porque se comenzó a perder el interés global debido a la ineficiencia diplomática y los errores de planificación. La Unión Soviética desapareció, Cuba ha hecho algunas transformaciones, en América del Sur el socialismo del siglo XXI no prosperó a gran escala, prueba de ello de que muchos países, habiendo tenido gobiernos socialistas del siglo XXI, pues después se han cambiado hacia aquellos que representan la otra tendencia, ¿no? Entonces, ahora con el triunfo del candidato que representa a Evo Morales en Bolivia, pues se vuelve a crear una tendencia. Vamos a ver qué pasa aquí en Ecuador con la tendencia del socialismo del siglo XXI, con el tema del candidato Arauz. Si es que logran habilitarlo y si es que logra ganar, pues volveríamos a una tendencia y a ver qué otros países en América del Sur se estarían alineando a eso. En Argentina, por ejemplo, volvió a ganar un presidente de esta línea, siendo su vicepresidenta quien había estado de presidenta representando el socialismo del siglo XXI, como es la Cristina Fernández de ex Kirchner, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay tendencias en ese sentido, todavía no se ha destruido por completo la opción de que el socialismo del siglo XXI vuelva a ponerse en práctica. Hay ciertos indicios porque precisamente quienes representan a la otra tendencia política han fracasado en sus intentos por tomar control de las economías y lograr un capitalismo donde existan todas aquellas libertades de las que podemos estar hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es lo que tenía yo preparado, una síntesis así rápida de todo lo que representa. Espero me hayan escuchado bien y hayan visto bien las diapositivas. Igual las voy a subir al aula virtual para que ustedes la tengan. Y si les interesa, pues pudieran leer más o ver algún tipo de reportajes en el YouTube o a nivel de internet que le pudiera dar más amplitud de conocimiento de este tema. Pero en síntesis, la idea central es saber que históricamente la sociedad ha estado organizada de distintas maneras. Dentro de ese esquema de organización, dos elementos principales:
la estructura productiva, ¿verdad? Que en las primeras épocas era basada en la agricultura, el comercio, la artesanía y la producción de metales. En la época actual está basada en el desarrollo de las tecnologías, en las grandes industrias, en los grandes mercados, en la producción a gran escala de bienes y servicios y en un intercambio comercial sin precedentes, ¿verdad? Entonces esa es la estructura productiva. Las relaciones de producción o relaciones sociales es el otro componente importante de esta temática que nos interesa en esta asignatura y que tiene que ver con que en la comunidad primitiva pues se desarrollaba para la sociedad. Posteriormente la figura del esclavista, quien era dueño de las grandes tierras, lo mismo que el señor feudal en el feudalismo, y pasa a convertirse en el gran capitalista dentro del esquema del capitalismo, y dentro del socialismo la figura del Estado, que sería quien determinaría la forma como se desarrolla la sociedad. Entonces, esas tres partes son importantes como conclusión de este tema. No sé si hay alguna pregunta, por favor, y si no, damos por finalizada la clase. Dejo de compartir. Si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. No, profesor. Bien. Está muy bien. No me importa Igual, tampoco, profesor. ¿Perdón? ¿Qué me dijo el último estudiante? Que todo estaba claro. Bien. Estaríamos entonces reuniéndonos la próxima semana un poco para analizar el tema de la tarea acerca de la parte de los aspectos metodológicos de la economía. En la guía de estudio también está desarrollado un poco ese tema, para que ustedes, igual voy a subir el documento completo al aula virtual para que lo tengan, voy a subir estas diapositivas y en todo caso la clase queda grabada para aquellos estudiantes que la deseen escuchar. Voy a intentar subirla al aula virtual. Este esquema de subir los documentos está un poquito complejo, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver. Así que yo les agradezco su atención, jóvenes, y nos estaríamos viendo la próxima semana en el nuevo para seguir y continuar con el avance del siglo. Así que muchísimas gracias por su atención. Me despido hasta el próximo lunes. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego.